de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nuestra Señora de Fátima, San José. Siéntense, por favor. Bueno, todos saben que hoy tenemos la charla, este martes, sobre confesaos bien, sobre la confesión, la cual no vamos a entrar directamente hablando sobre el sacramento de la confesión en sí, la materia, la forma, la historia, no. Va a ser más sobre cómo confesarse bien, qué es lo que tenemos que hacer para confesarnos bien, porque es una materia importantísima para todos nosotros, para nuestro crecimiento espiritual y sobre todo para aprovecharnos este regalo maravilloso que Dios nos dejó, que es el sacramento de la confesión. Toda la otra parte, la parte del sacramento, cuando tengamos unas charlas sobre los sacramentos, igual que tendremos sobre los mandamientos, pues ahí entraremos más profundamente en ese tipo de cosas. Pero hoy vamos a ver más sobre cómo hacer una buena confesión y cuáles pueden ser los errores que podemos cometer al hacer una confesión. No vaya a ser que estemos haciendo malas confesiones. A veces no por culpa propia, por ignorancia, por mala formación, por rutina, mil cosas. Vamos a ir viendo, vamos a ir profundizando. Es un tema muy interesante en el cual les aconsejo prestar mucha atención porque, como les digo, toca directamente nuestro aprovechamiento espiritual más directo. Entonces vamos directamente al catecismo, que es lo que nos dice. Bueno, el catecismo hay una parte entera que habla sobre la confesión, pero hemos extraído un pedacito, el número 1424, se le denomina sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. Recordemos que hay muchas veces personas que escucharán ustedes muchas veces que dicen, no, yo es que me confieso con Dios directamente, ¿no? Lo habremos escuchado, eso es muy protestante, ¿no? Entonces, no, el catecismo de la Iglesia Católica ya nos lo recuerda. La confesión, confesar los pecados ante el sacerdote, ante el ministro de Dios. Es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo, este sacramento es también una confesión. Estamos confesando, estamos reconociendo, alabando la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. San Alfonso María de Ligorio, que es un gran moralista en el cual hemos extraído muchísimas partes de esta charla, él nos dice, con el sacramento de la confesión no solo recobra el pecador la divina gracia, la gracia tan deseada por uno que ha caído, mas también el mérito de las buenas obras hechas anteriormente en gracia de Dios y que por el pecado había perdido. Nosotros cuando estamos en gracia hacemos obras, hacemos una obra de caridad, hacemos oraciones, todo eso tiene méritos delante de Dios. El pecado mortal que hace roba el estado de gracia, roba nuestra amistad, rompemos la amistad con Dios y perdemos absolutamente todos los méritos. Todos los méritos que habíamos hecho estando en estado de gracia, los perdemos. La confesión borra nuestros pecados y nos devuelve esos méritos. Menos mal. Entonces, todo lo que habíamos hecho de bueno, Dios con esa absolución nos devuelve absolutamente todo. También recibe el alma nueva fortaleza para resistir a las tentaciones. Esto es muy importante. Por eso es muy importante confesarse con frecuencia, porque la confesión nos da fuerzas para vencer nuestras dificultades. Muchas veces uno dice, no, pero es que yo me confieso, cada vez que me confieso muchas veces es de lo mismo. Bueno, usted cuanto más se confiese, usted más fuerzas va a tener para vencer esa dificultad, esa tentación. ¿Por qué? Porque la confesión nos da esa gracia y la confesión nos obtiene la paz. Absolutamente todos nosotros cuando salimos de la confesión nos vamos en paz, nos vamos con la tranquilidad de conciencia, nos vamos en orden, que eso es la verdadera paz, es la tranquilidad del orden, estar tranquilos en el orden que Dios ha puesto de sus mandamientos. Entonces sabemos que para la confesión tiene unos puntos que son importantísimos y son en los cuales nos vamos a centrar profundizando en esos puntos que muchas veces sí los conocemos. Los podremos conocer, espero que los conozcamos. Vamos a repasarlos, los puntos necesarios para una buena confesión. Todos sabemos que primero, antes de confesarse, examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Tercero, propósito de enmienda, propósito de cambiar. Cuarto,
decir los pecados al confesor, confesar. Y quinto, cumplir la penitencia. Son los 5 puntos para hacer una buena confesión. Si alguno de estos puntos falla, atención, ojo, estoy haciendo una mala confesión. Puede ser incluso una confesión inválida, puede ser incluso una confesión sacrílega. Depende. Puedo acarrear un pecado más a mi vida. Entonces, yo a la hora de confesar me puedo hacer una buena confesión o una mala confesión. Aquí vemos en el lado derecho que vemos un penitente que está ahí, pero el demonio está con la mano puesta en él. ¿Por qué? Porque se está haciendo una mala confesión. La otra persona, el demonio está apartado de él y el ángel lo está agarrando, lo está protegiendo. ¿Por qué? Porque está haciendo una buena confesión. Nosotros nos creemos que por acercarnos al sacramento de la confesión ya somos santos. No, podemos caer en una de estas dos actitudes. Tener una buena confesión y por lo tanto santificarnos, o tener una mala confesión y por tanto ser merecedores de un infierno mayor por nuestra confesión sacrílega en muchos casos. Examen de conciencia. Todos sabemos lo que es el examen de conciencia. Es el analizarnos, el ver nuestra conciencia, examinar la conciencia. Uno cuando está en el colegio, está en la universidad, de vez en cuando, pues cada X tiempo, tiene exámenes. Tiene que presentar cuentas ante el profesor para ver si se ha aprendido la lección o no. Y no puede copiar. Aquí está el examen de conciencia, que uno tiene que ser sincero, tiene también que examinar lo que su conciencia ha hecho en ese periodo. Antes del examen de conciencia, pocas personas lo hacen. Atención, rezar antes de hacer un examen de conciencia a Nuestra Señora, a la Virgen, al ángel de la guarda, para tener luces del Espíritu Santo y que no pasen inadvertidas nuestras faltas. Muchas veces uno va a hacer el examen de conciencia, va directamente, se pone en la cola, se pone en la fila, hace sí, no he matado, no he robado, y no está haciendo un examen de conciencia profundo. De repente se le están pasando inadvertidas cuántas faltas. Bueno, pero padre, es que yo al final digo, y por todas las faltas mías olvidadas. Y hay que decirlo, claro que sí, pero olvidadas de una manera pues que me he olvidado realmente, no que no he hecho el esfuerzo para pensar en esas faltas. Entonces es importantísimo rezar pidiendo luces para que me vengan a la memoria las cosas que he hecho. Escudriñar cuidadosamente el interior del alma, a fin de recordar todos los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha. Importante, entonces recordar los lugares, las acciones, las personas, las ocasiones. Todo eso me ayuda a hacer el examen de conciencia con las personas que he tenido más dificultad. Entonces uno va haciendo ese examen de conciencia. Un examen de conciencia que es altamente saludar, es bueno, nos hace bien al alma, hacerlo incluso diariamente. Por eso la Iglesia, sabiamente, a todos los religiosos, a los sacerdotes, en las completas, cuando se empiezan las completas, la oración nocturna, lo primero que se hace es hacer un examen de conciencia, un breve examen de conciencia. No hace falta que sean 5, 10, 15 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Un examen de conciencia en el cual yo, como digo, analizo el día, analizo con las personas que he estado, en los lugares que he estado, las dificultades que he podido tener. Porque eso me ayuda para el día siguiente yo combatir los posibles defectos que haya podido tener. Si yo no me analizo, va a ser muy fácil que yo caiga al día siguiente. Si yo no me analizo, yo no tengo claro cuál es el enemigo con el que tengo que luchar. Por eso, examen de conciencia. En la confesión hay que hacerla de una manera muy clara y sincera. Nuestra actitud no debe limitarse a echar una ojeada superficial no, a nuestras obras, sino la de tomarnos el tiempo necesario para encontrar las faltas que se cometen de un modo habitual y que poco a poco terminan por causar verdadero daño al alma. Por lo tanto, cuando vayamos a confesarnos, no hacer un examen de conciencia superficial. Parar, meditar, rezar e ir analizando cuáles son las faltas que he podido cometer. Dolor de los pecados. Este punto, si alguien tiene alguna pregunta, puede ir haciéndola sin ningún problema y vamos intentando resolverlas ahí. Segundo punto, dolor de los pecados. Punto importantísimo.
importantísimo, como ustedes van a ver. Salvarse sin dolor, hacer una buena confesión sin dolor es imposible, no existe. Si uno quiere salvarse, uno tiene que tener dolor por las faltas que ha cometido. Si uno quiere hacer una buena confesión, tiene que tener dolor por las faltas ofendidas que hemos ofendido a Dios. Gran error de algunas personas. Se preparan con afán en el examen de conciencia. Hacen un examen de conciencia meticuloso. Van examinando todo. Tienen un examen de conciencia de 10 páginas, o un examen de conciencia que consiguieron una vez en internet, que lo bajaron ahí, y son 15 páginas de examen de conciencia, y voy respondiendo todas las preguntas, con afán el examen de conciencia, recordando los pecados, sin preocuparse de dolerse por ellos. O sea, uno hace la lista de todos los pecados, pero no tiene dolor por esos pecados. ¿De qué me sirve hacer esa lista si yo no tengo el dolor de haber ofendido a Dios? Esto es importantísimo, este punto del dolor. Y para que el dolor sea auténtico, tiene que ser dolor verdadero, dolor sobrenatural, dolor sumo, dolor universal y dolor confiado. Son 5 puntos fundamentales del dolor de los pecados que vamos a ir profundizando. No se crean que a veces hay que aprenderse todas estas cosas para hacer una buena confesión. Ustedes van a ir viendo que varias cosas ya lo tenemos claro aquí, en la segunda cabeza, en el subconsciente, pero tenemos que explicitarlo, tenemos que saber explicarlo, por qué estas cosas. Dolor verdadero, es decir, un dolor de corazón, no solo de palabra. Que no solo sea un dolor de palabra, sí, yo me duele haber ofendido, no, me duele realmente que me siento mal, realmente cuando hago el examen de conciencia, me siento mal, a veces incluso he derramado lágrimas haciendo el examen de conciencia o confesándome. ¿Por qué? Porque me duele haber ofendido a Dios, me duele de corazón. No quiere decir que para hacer un buen dolor tiene que haber lágrimas, eso es una gracia también. No se crean que ahora pico una cebolla ahí, padre, entonces me pongo la cebolla ahí, tengo un dolor enorme. No, uno tiene que tener dolor auténtico de corazón. Un pesar de alma y nos dice el catecismo, nos decía, el dolor verdadero es un pesar de alma y un aborrecimiento de los pecados cometidos con un propósito de no cometerlos más. Esto es un dolor verdadero. Todo esto es bueno para ir nosotros analizando, evidentemente. Esto es una charla, pero no es una clase para que luego todo el mundo sepa la teoría. No, es para que cada uno de nosotros después nos apliquemos. Si realmente la confesión, si realmente nuestra vida está por estos caminos. Dolor sobrenatural, animado por un motivo sobrenatural y no por sentimientos puramente naturales. Mi dolor tiene que ser por algo sobrenatural, por Dios, no por cosas naturales, por la injuria que me supone a la bondad divina de Dios. Contrición, o por merecer el infierno, atrición. Porque yo puedo tener, en vez de dolor sobrenatural de haber ofendido a Dios, yo tengo dolor porque es que en el fondo ha habido alguna cosa que me ha alterado, o que he ofendido a un amigo, a un familiar, o que es algo de la tierra aquí. No, yo tengo que, mi fin último de dolor tiene que ser Dios, porque es el fin último a quien he ofendido. Si no hay ese dolor sobrenatural y es un dolor natural, es un dolor que no está siendo un dolor auténtico. Entonces, tener siempre esa visión. Después yo puedo tener un dolor de los pecados que puede ser por haber injuriado la bondad infinita de Dios, que es contrición, es un acto de amor realmente hacia Dios, o un acto de atrición, que es por merecimiento del infierno. Evidentemente, el acto más perfecto es por contrición, que es por la bondad de Dios. Igual que existe el acto de contrición perfecto, que es el acto de contrición en el cual yo lo hago por amor a Dios, por haber ofendido a Dios, o el acto de atrición, que es por merecer el castigo, merecer el infierno. Es mucho más perfecto hacerlo por amor, evidentemente. Tanto así que es un acto de contrición perfecto, cuando se hace por amor. Evidentemente eso es más difícil, porque siempre nosotros tenemos tendencia a lo que es más fácil y es el merecimiento del infierno, los castigos del infierno, etc. Dolor sumo, que estimemos la ofensa a Dios como el mayor mal que podía sucedernos. Yo tengo ese dolor sumo, que estimo un mal a Dios como el mal peor, la ofensa hecha a Dios como el peor mal que podía sucederme. Yo cuando ofendo a Dios siento eso realmente, que es lo peor que puede haber, porque ahí es el dolor sumo.
Yo realmente estoy sumamente con dolor. Estar dispuesto a perder todo antes que ofenderle. Uno, cuando va a cometer una falta, cuando está tentado, cae, pero si yo luego me doy cuenta y digo, ¿qué he hecho? ¡Qué barbaridad! Yo tengo que cambiar, vale, pero yo estoy dispuesto a dejar cualquier cosa, cualquier situación de pecado, cualquier ocasión próxima antes que ofenderlo. Ahí es que tengo un dolor sumo. No sé si está claro. Vamos adelante. Santa Teresa daba esta regla sobre esto que estamos viendo. Si tiene buenos propósitos y está dispuesto a perderlo todo antes que la gracia de Dios, tranquilícese que su dolor es verdadero. O sea, yo debo estar dispuesto a perder cualquier cosa antes que perder la gracia de Dios. La gracia de Dios es mi mayor tesoro. Y eso es lo que nos cuesta. Y eso es lo que el demonio quiere hacernos olvidar. Cuando pecamos, el demonio nos está haciendo olvidar que estamos en gracia, que es un regalo que Dios nos ha dado, que es la mayor felicidad que tenemos. Y nosotros mismos lo experimentamos. Cuando estamos en gracia de Dios es una alegría, es una tranquilidad. Somos capaces de hacer cualquier cosa. El demonio nos quita esa idea, cometemos el pecado y perdemos esa gracia. Dolor universal. Entonces tenemos que incluir todas las ofensas graves hechas a Dios, de suerte que no haya en el alma ni un solo pecado mortal que ella no deteste sobre todo otro mal. Por lo tanto, incluir todas las ofensas mortales, graves, hechas a Dios. Había un caso de San Sebastián, creo que era, que le pidieron un diplomático romano, algo así, que estaba enfermo y le pedía su bendición para ser curado. Y entonces San Sebastián fue y le dijo, sí, yo te voy a dar la bendición, pero tú primero tira todos los ídolos paganos que tú tienes aquí. Y yo te doy la bendición de Dios para que recibas la curación. Ahí él tiró todos menos uno. Se quedó uno sin decir nada. San Sebastián le dio la bendición de curación, le impuso las manos y al tiempo le pidió otra vez a San Sebastián que fuera. Y ahí se quejó, oye, tú me diste la bendición y no me he curado, estoy igual. Y San Sebastián le dijo, pero tú tiraste todos los ídolos. No, bueno, yo me guardé uno. Entonces, si te guardaste uno, ¿de qué te sirvieron tirar todos los otros? Tú tira todos los otros y recibirás la gracia de Dios. Así somos nosotros y así es en la confesión. ¿De qué me sirve confesar casi todos los pecados si me guardo uno o dos pecados? Yo no obtengo el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque estoy ocultando un pecado. Y ahí entra un sacrilegio. Si yo oculto un pecado, dos pecados, estoy cometiendo un sacrilegio. ¿Por qué? Porque yo tengo en la confesión tener un dolor universal de todos mis pecados. Absolutamente de todos, sin ningún problema. Nada importa que se arrepienta de algunos pecados mortales si no se arrepiente de todos. Eso puede ser a la hora de confesarlos. Yo me puedo confesar incluso, decíamos, de ocultar alguno. Yo me puedo confesar incluso de todos. Mire, padre, yo maté, yo robé, yo le pegué a mi madre, yo mentí. Pero hay uno que no me arrepiento. El de robé, interiormente yo estoy que no estoy arrepentido. Que mañana voy a volver a robar. Entonces, ¿de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve confesarme todo eso si no hay un arrepentimiento universal, un dolor universal de todas las faltas? Interesante analizarnos si nuestro dolor también es universal. Un dolor confiado, que tenga confianza, acompañado siempre este dolor por la esperanza del perdón. Esa es la maravilla del dolor de Dios. Uno tiene dolor, pero uno tiene ese dolor confiado que sabe que Dios le va a perdonar. Tiene dolor, pero es un dolor ya con algo dulce, con algo que siente ese perdón misericordioso de Dios. Si no sería como el dolor de una persona que está condenada a muerte, por ejemplo. Detestan sus culpas, claro, está aborrecido de las culpas que cometió, pero no tiene esperanza de recibir ningún perdón. El católico que va y se confiesa tiene ese dolor con esperanza, con confianza de que será perdonado. Caín, mi maldad es tan grande que no puede haber para mí perdón. Él estaba desesperado, no tenía ese dolor, esa confianza. Judas, bastaba acercarse a Nuestra Señora para recibir el perdón, para ser perdonado.
Él no tuvo este dolor confiado. Le faltó esa confianza. ¿Cuántas veces en nuestra vida no habremos tenido también que nos faltó esta confianza? Importantísimo tener en el dolor la confianza de ser perdonados. San Francisco de Sales: el dolor de los verdaderos penitentes está lleno de paz y de consuelo. La persona que se arrepiente, en el fondo se está arrepintiendo, tiene dolor, pero está lleno de paz y de consuelo, porque cuanto más le pesa haber ofendido a Dios, tanto más confían en su perdón y tanto más crece el consuelo. La persona que siente la gracia de arrepentimiento, la gracia de hacer una buena confesión, la gracia de no volver a cometer una falta, un pecado, en el fondo está sintiendo un dolor, pero es un consuelo, es una tranquilidad de que sabe que va a ser perdonado y va a salir para adelante de cualquier dificultad, de cualquier tentación. Esa es la gracia de la confesión, la gracia que tenemos que pedir siempre. Propósito de enmienda, importantísimo, importantísimo. Hacer el propósito de cambiar. Yo puedo hacer un buen examen de conciencia, puedo hacer incluso dolor de los pecados, me voy y me confieso, pero no tengo ese propósito de cambiar, ese propósito de dejar mis mentiras, de dejar mis perezas, de dejar mis robos, de dejar mis... ¿Por qué? Porque me falta esto. Entonces, el propósito de enmienda, ¿qué es? Dolor y propósito van inseparablemente unidos. Por eso el dolor, como veíamos antes, se define como la detestación del pecado cometido con propósito de no volver a cometerlo, no volver a cometerlo más. Para que sea verdadero dolor, verdadero propósito, ha de tener tres condiciones. Entonces, importantísimo el propósito, unido con el dolor de los pecados. El propósito tiene que ser firme, un propósito firme. Firme. ¿Cuántas veces hacemos un propósito que no estoy seguro, no estoy muy seguro, no estoy convencido? Me voy a confesar, pero ¿será que...? No, tiene que ser firme, con decisión, universal y eficaz, que busque la eficacia. Vamos a ver. Firme, resuelto a padecer cualquier mal antes que ofender a Dios. Ahí es firme. Si yo después estoy dispuesto a sufrir cualquier mal que yo vaya a sufrir antes que ofender a Dios, yo estoy haciendo un propósito firme. Nosotros la tendencia nuestra es, yo cualquier cosa, pero que no me pase nada a mí, que no me pase nada a mí, y ahí sí, yo quiero a Dios, ahí le quiero muchísimo a Dios. No, yo estoy dispuesto a que me pase cualquier cosa antes que ofender a Dios. Ahí estoy teniendo un propósito firme. Muchas veces nosotros tenemos amigos, tenemos situaciones que me pueden llevar a pecar. Si yo tengo una situación y son cómodas para nosotros o incluso nos pueden desfavorecer en nuestro trabajo, en nuestras relaciones sociales, en mil cosas. Pero yo quiero dejar de ofender a Dios. Si yo quiero dejar de ofender a Dios, tengo que hacer un propósito firme. Y por lo tanto, aunque me perjudique a mí, tenga algo malo para mí, no puedo ofender a Dios. Esto está claro, queda claro, ¿verdad? Universal, extendiéndose a todo pecado grave. El propósito también, como lo mismo que el dolor, no puede ser solamente a unos dolores, a unos pecados. Entonces yo, estos pecados sí, tengo un propósito de cambiar, pero en estos otros es que soy un perezoso y por la mañana me cuesta levantarme, en eso yo sé que mañana, ya verás, me va a pasar lo mismo. No, yo tengo que tener ese propósito universal de cambiar en todos mis pecados graves. Evidentemente, la perfección es el cambiar también los veniales, ¿no? Entonces, un propósito eficaz, que mueva el alma a tomar los medios para evitar el pecado en lo venidero. Que mueva el alma, o sea, que me decida realmente a tomar los medios, las situaciones, lo necesario para evitar el pecado en lo venidero. Para que a partir de ese momento que yo voy a recibir la absolución, a partir de ese segundo, yo tengo que tomar los remedios necesarios para evitar el pecado. Yo ya sé de qué pie cojeo. Yo ya sé cuáles son mis faltas. Yo ya sé cuáles son las ocasiones próximas que me llevan a pecar. Si yo no las aparto, yo no estoy teniendo un propósito de enmienda eficaz. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces hacemos propósito de enmienda. Señor, yo quiero cambiar, yo voy a hacer lo posible.
de boca, de palabra. Y vemos nosotros mismos que no hemos hecho nada para que sea eficaz, para que sea universal y para que sea firme. Por lo tanto, intentar recordar bien este punto. Propósito firme. Estar dispuesto a padecer cualquier mal antes que ofender a Dios. Universal. Un propósito para todas mis faltas graves. Eficaz, que mueva el alma a tomar los medios para evitar el pecado en lo venidero. Tenemos obligación. Nosotros sabemos que una persona que se pone, por ejemplo, si yo sé que tal situación me lleva a pecar y yo me pongo en ocasión próxima de pecado, aunque no peque, yo por ponerme en ocasión próxima de pecado, estoy pecando. Entonces, si yo sé que tengo tendencia a robar, por ejemplo, y yo dejo por aquí un teléfono así, dejo un celular ahí, y entonces ahora lo dejo por ahí, nos vamos. Entonces, si yo sé que tengo tendencia a robar, yo sé que no puedo acercarme donde está ese teléfono, porque voy a pasar y cuando, bueno, ahí, me voy a coger el móvil así el teléfono y voy a hacer que nadie me ha visto y me voy y me lo llevo. Yo tengo que dar toda la vuelta, aunque tenga que, en vez de pasar por aquí, doy toda la vuelta para no pasar delante y ponerme en una ocasión próxima de pecado. Si yo paso por aquí sabiendo que yo puedo cogerlo, aunque no lo coja, yo estoy cometiendo pecado, porque me estoy poniendo en ocasión próxima. Este ejemplo sirve para cualquier otro que nosotros tengamos en nuestra conciencia. Cualquier dificultad que nosotros tengamos, podemos tener una ocasión próxima. Entonces yo huyo de esas ocasiones. Yo me pongo en ocasiones próximas voluntariamente, porque ahí yo estoy faltando. Yo puedo estar cometiendo un pecado grave sin cometer... Vamos a cogerlo para que nadie... No, para ver la hora. Entonces, uno puede estar cometiendo una falta, ¿por qué? Porque se está poniendo en la ocasión próxima, sin que caiga en la falta propiamente dicho. Esto es importantísimo también. ¿Cuántas veces nos gusta jugar a ir en el filo de la navaja? Esto es pecado, bueno, yo sé que esto es pecado, pero estoy aquí en el límite, estoy aquí, yo sé que si voy por aquí puedo pecar, pero yo soy fuerte, no sé qué. Somos débiles, somos todos débiles, somos flacos, no tenemos fuerza de voluntad. Entonces tenemos que pedir esa gracia. Gracia de hacer un buen propósito firme, universal y eficaz. Por eso es muy importante prepararse bien antes de hacer la confesión. No es simplemente, no lo digo aquí en concreto, en cualquier sitio, es ponerse en la fila y listo. No, es rezar antes, es prepararse, es ver cuál es el propósito que después voy a hacer. Lo puedo hacer también después de la confesión, ver con lo que el sacerdote me ha dicho, me ha aconsejado, me ha recomendado, etcétera, qué es lo que yo voy a hacer para eficazmente luchar contra eso que me lleva a la falta, a ofender a Dios, al pecado, etcétera. Entonces, este punto es muy importante. Firmeza, universalidad y eficacia del propósito de enmienda. Si los hombres cuidasen de evitar las malas ocasiones, no caerían en tantos pecados y muchas almas se librarían de caer en el infierno. Muchas veces gente que se condena, católicos, cristianos que se condenan, ¿por qué? Porque por esas ocasiones próximas, por no evitar las malas ocasiones. Esas malas ocasiones nosotros sabemos que pueden ser ocasiones en las cuales nosotros nos metemos. Pueden ser muchas veces amistades, amigos, situaciones de conocidos, hasta familiares, vecinos, etc. Yo es que me junto con mi vecino y empezamos ahí y despellejamos a todo el mundo. Entonces yo ya sé que con ese vecino tengo que tener cuidado. Y si me lo tengo que encontrar todos los días, yo sé que cuando me lo encuentro, lo que no puedo hacer es ponerme a entrar en ese ciclo de ponerme a criticar, por ejemplo, a ponerme a hablar de cualquier otra cosa. Porque ahí yo estoy haciendo realmente un propósito firme y yo estoy huyendo de las malas ocasiones. Esto es importantísimo, la confesión, y muchas veces se pasa por encima. No se le da importancia. El siguiente punto, aquí tenemos a San Juan Bosco confesando. El siguiente punto es decir los pecados al confesor. Llegó el momento, ya hemos hecho el examen de conciencia, bien hecho, bien elaborado, analizando bien, hemos rezado antes, hemos hecho toda la lista, nuestros pecados no solamente de una manera superficial, sino hemos profundizado,
en aquello que me puede, incluso en las raíces, el porqué de ese pecado. He analizado mi vida, he hecho un examen de conciencia profundo y serio, no superficial. Después, viendo todo eso, he tenido dolor por haber ofendido a Dios y dolor con los 5 puntos que hemos visto. Ahora he hecho un propósito para no volver a pecar. Me voy a confesar y no voy a volver a pecar. Por eso tengo ese propósito eficaz, firme, universal. Y ahora llegó el momento en que todo el mundo se pone a temblar. Llega el momento de decir los pecados y se acerca al confesor y ya las piernas le empiezan a temblar, la voz ya le empieza... No. Es el momento en el cual uno va a declinar sus faltas. La confesión, si ha de ser buena, tiene que ser íntegra, humilde, sincera. Cuando uno dice los pecados al confesor, tiene que ser íntegra, humilde, sincera. Íntegra, maldita vergüenza. ¿A cuántas pobres almas arroja en el infierno? La vergüenza es una de las armas que el demonio utiliza para que las personas hagan una mala confesión. Para que las personas, en el fondo, se precipiten al infierno. Porque quien hace una mala confesión se está condenando ella misma. El demonio es un sinvergüenza, el demonio es un maldito. El demonio, cuando nosotros vamos a pecar, nos quita la vergüenza. Yo soy un sinvergüenza cuando peca la persona. ¿Por qué? Porque el demonio me ha quitado la vergüenza. Pero peor de todo es que cuando yo me voy a confesar, el demonio me devuelve la vergüenza. Y ahí la persona empieza a sentir vergüenza. ¿Pero qué hice? ¿Qué es lo que he hecho? ¡Qué barbaridad! Y ahí tiene la vergüenza de declinar sus faltas al ministro de Dios. ¿Cuántas veces, cuántas personas no habrán callado pecados y habrán omitido, por lo tanto, pecados, no habrán hecho una buena confesión por vergüenza? Nos dicen santos, nos dicen... Hay varios libros ahí, están llenos, San Alfonso María de Ligorio tiene varios libros sobre la confesión y está lleno, pero lleno de ejemplos de personas que hicieron malas confesiones. Creo que aquí en este libro, a ver, en este, sí, aquí, en este hay uno que es justo habla sobre esto, me parece. Nos dice, refiere San Antonino que una viuda, a ver si este sí. Una persona de mucha devoción, refiere San Agustín que una viuda, persona de mucha devoción, habiendo tomado amistad con un joven, acabó pecando con él. Diose a penitencias y a hacer limosnas, y hasta llegó a ingresar en un convento, pero nunca se resolvía a confesar ese pecado. Nunca se resolvía a confesar su pecado, un pecado grave. Se confesaba de todas las otras cosas, pero de eso no tenía vergüenza. La hicieron abadesa, fue la abadesa incluso del convento, y haciendo oración en el convento, hicieron abadesa y acabó sus días en olor de santidad. Tenía fama de santidad incluso, murió con fama de santidad. Una noche una monja, haciendo oración en el coro, oyó una fuerte fragor y vio una sombra envuelta en llamas. Preguntó quién era y la sombra respondió, soy el alma de la abadesa, estoy en el infierno. ¿Y por qué? Por no haber querido confesar un pecado que cometí cuando vivía en el mundo. Ve y díselo a todas las monjas y que ninguna rece por mí. Hízose entonces con gran estruendo y se fue entonces con gran estruendo y desapareció. Así está lleno de casos de personas, de religiosos, de trabajadores, de personas que ocultaron un pecado. No pasa nada, Dios es bondad, Dios es misericordia, Dios perdona. Yo me confieso de todo, pero eso seguro que yo haciendo penitencia, con eso ya Dios me va a perdonar. No, hemos visto al principio el catecismo que nos decía que teníamos que declinar las faltas, todos los pecados. No me puedo ocultar ningún pecado, porque estoy ganándome mi propia condenación. Estoy cometiendo un sacrilegio, estoy yendo a recibir el perdón de los pecados y estoy ofendiendo a Dios, porque estoy mintiendo, porque no estoy siendo sincero con Dios. Estoy mintiéndome a mí mismo y estoy ganándome el infierno. Es así de claro, puede asustar, puede uno quedarse así, pero es que es la pura verdad.
Dios es misericordia y quiere realmente perdonarnos. No hay nada más grande de Dios que el perdón realmente. ¿Y qué es lo que necesitamos? Ir con un corazón arrepentido, ir con sinceridad, que nuestra confesión sea íntegra, por lo tanto. Todos los pecados graves, todos los pecados mortales. No podemos ocultar ninguno. Muchas veces la gente se piensa, no, pero es que el confesor se va a asustar de lo... Mire, el confesor, luego vamos a ver y eso, el confesor ya ha escuchado todos los pecados, todas las cosas que ya él vive trabajando en la confesión, precisamente en el sacramento de la confesión. No voy a decir que él disfruta, cuanto más grandes sean los pecados, más disfruta, pero él disfruta perdonando. El sacerdote tiene que disfrutar perdonando, porque está siendo partícipe del perdón de Dios. Y nuestro Jesucristo ha venido por los pecadores. Entonces es una gran alegría para el sacerdote, cuando el penitente evidentemente hace la confesión completa, íntegra, sin ningún miedo. ¿Por qué? Porque está abriendo corazón a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, confesión, decir los pecados al confesor de una manera íntegra. Santa Teresa nos dice aquí, por malas confesiones se condenan la mayor parte de los cristianos. Santa Teresa de Jesús. Por malas confesiones se condenan la mayor parte de los cristianos. Eso en la época de ella, que todavía había formación, la gente era gente de principios. ¿Cuántas veces hoy en día la gente no sabe ni los puntos de la confesión, no sabe ni exactamente qué es la confesión? Entonces, importantísimo que nosotros estemos preparados, sepamos, y después sepamos también comunicar todo esto. Los padres a los hijos, a los amigos, a los conocidos, en el ambiente, en conversaciones muchas veces. ¿Cuántas veces en el mundo católico todas estas cosas son ignoradas? Una confesión humilde, presentarse como un reo que se presenta al confesor como ministro de Dios, siendo él el único capaz de romperle las ataduras y librarlo de la muerte eterna, con humildad. ¿Por qué? Porque he faltado, si no me confesase, sería condenado a las penas eternas. Y el confesor es el único que me puede librar, que me puede soltar esas ataduras. Entonces uno va con humildad. Una confesión sincera, sin engaños ni excusas, de los que hablan de sus cosas buenas. A veces hay gente que se va a confesar y empieza, no, padre, porque es que mire, yo he rezado el rosario toda la semana, yo fui a misa el otro día, yo esta semana he sido buenísimo. La confesión es para las cosas malas. Entonces, las cosas buenas, el sacerdote no le va a alabar porque usted vaya... Entonces, ¿qué pretende? Que el sacerdote le alabe. De los que van a defender sus pecados justificándose. Uno va a la confesión y de repente escucha, no, porque es que yo le grité a mi madre, pero es que usted no conoce a mi madre, es que si usted la conociese usted también la gritaría. Entonces a mi jefe también es que estuve y le dije de todo, no sé cuánto, es que también no sé qué, blasfemé, es que no, y uno pone justificaciones a sus faltas. Yo no estoy haciendo una confesión sincera. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo realmente las cosas que yo he hecho que han sido por culpa mías. Estoy buscando siempre unas excusas, unos pretextos. Creo que aquí comentó, a ver, San Gregorio, si te excusas, Dios te acusará. Si te acusas, Dios te excusará. Interesante ese principio. Entonces, es mejor acusarnos para que Dios nos excuse. De los que echan la culpa a los demás o los pecados ajenos. Entonces también, uno va a confesarse y uno pues tiene que ir a confesarse de los pecados. Uno con Dios, ¿no? Pero empieza a confesar, no, porque es que mi padre, no sé cuánto, mi madre hizo tal cosa, estaba el otro día con un amigo y el amigo este me empezó a hacer tal cosa y tal otra. A veces hay que decir, no, pero un momentito, a ver, estamos en su confesión o la de su amigo. Es como aquella penitencia que mandó un confesor una vez y le dije, mire, por sus pecados va a rezar una salve, pero por los pecados de su madre va a hacer un mes penitencia. Para que aprendiese, ¿por qué? Porque se estaba confesando más de los pecados de la madre que de los pecados del propio. Entonces, uno se confiesa de sus pecados, el pecado de la madre, del amigo, del compañero, del tío, ellos ya se confesarán. Nosotros tenemos que confesarnos objetivamente de las faltas que hemos cometido. Tenemos que ser en eso muy sinceros. No hace falta
tampoco alargar. Entonces yo robé. Mire, padre, yo el otro día iba en coche. Entonces me dirigía, Chalatenango, no sé cuánto, iba ahí, entonces se me paró el vehículo porque nos quedamos sin gasolina. Entonces hubo además que luego se nos pinchó el coche y tuvimos que parar. Entonces empieza así para luego decir que cuando llegó allí robó un pirulito, no sé cuánto, cualquier cosa. No. Entonces uno dice, mire, estaba allí y entonces robé no sé cuánto. No hace falta hacer toda una historia, una larga... ¿Por qué? Porque la confesión, lo vamos a ver aquí, interesante esto. ¿Cuánto dura la confesión? A veces uno puede pecar en ese aspecto, no pecar de pecado, de que puede faltar. La confesión tiene que ser una confesión bien preparada, no debe durar mucho tiempo. Creo que era el San Pío de Pietrelcina que decía que tenía que durar unos 3 minutos, incluso con los consejos del Padre, ¿no? Entonces, hay que ir al grano desde el principio, desde el inicio. Después de decir los pecados, los graves y los leves, se harán las consultas necesarias, si uno tiene alguna consulta, porque evidentemente uno puede decir todas las cosas y preguntarle al Padre, hacer las consultas que necesite, o se pedirán los consejos oportunos, o el Padre directamente le dirá lo que necesita para encaminar ciertas cosas o auxiliar en la vida espiritual. Entonces, esto es importante también. No llegar yo ahí y me pongo ahí, ahora me voy a poner a hablar aquí con el Padre y uno empieza y habla y le empieza... No, uno va, es el confesionario, uno va y se confiesa. Ha hecho un examen de conciencia, entonces sabe bien claro qué es lo que va a decir. Incluso uno puede escribirlo en un papelito. Hay gente que tiene dificultad, que no se acuerda. Lo puede escribir en un papelito, discretamente, evidentemente, lo escribe en un papelito, lo declina y luego borra el papelito, a no ser que pase como un milagro que hubo, no me acuerdo el santo que es, en nuestro librito decía que la persona escribió todas sus faltas, ¿no? Estaba toda angustiada, era una confesión, hacía muchos años que no hacía la confesión, estaba con miedo, estaba con miedo y entonces el santo le dijo, no, se fue a confesar y estaba todo, pues que no le salían las palabras, no, vaya y escríbalo en un papelito. Entonces fue y lo escribió todas sus faltas en un papelito, ahí volvió y tranquilamente leyó los pecados. Ahí, cuando el Padre le dio la absolución, él vio el papelito y el papelito se habían borrado todos los pecados. Entonces él entendió evidentemente que se habían borrado de su alma también, ¿no? Un hecho que es lo que pasa realmente. Esos pecados quedan borrados. Esa lista queda borrado. Dios se olvida de esos pecados. Por eso no es bueno tampoco nosotros ir recordando nuestras faltas, nuestros pecados. Dios nos perdonó, vamos para adelante. Vamos con la mirada alta, mirando hacia Dios, camino de la santidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, duración de la confesión. Una confesión no debe durar mucho, ir directamente al grano, después decir los pecados graves y leves, y se harán las consultas necesarias o se pedirá consejo, sin ningún problema. Eso también, uno tiene que abrir el corazón, mire Padre, tengo esta duda, o esto es pecado, esto no es pecado, esto me he acordado que hace un montón de años hice tal cosa, tengo que confesar. Cualquiera de esas dudas, mejor siempre consultar sin ningún problema y el Padre le orientará. Es lo mejor y uno se queda tranquilo, con la conciencia tranquilo, declina cualquier dificultad, cualquier problema en la confesión. Último punto, cumplir la penitencia. Punto importante también. La satisfacción, que llamamos penitencia, es parte necesaria de la confesión, no esencial, pues puede ser válida la confesión, pero si se omite por materia grave, el penitente comete pecado mortal. Si uno tenía una materia grave que se había confesado, le dieron la penitencia y no la cumple, puede ser pecado mortal. Entonces es importantísimo, por eso la penitencia, cuanto antes se haga mejor. Porque no, yo cuando llegue a casa me siento ahí en el silloncito que tengo ahí y la rezo ahí tranquilamente. Entonces uno llega y se olvida de todo. Llega a casa, se sienta en el sillón y se pone a leer una revista, se pone a leer un libro y se olvidó la penitencia. Uno tiene que tener bien presente la penitencia. En el primer momento que uno pueda, lo hace cuanto antes. ¿Cuándo debo cumplirla? Debe cumplirse cuanto antes. Procuremos, además de cumplir la penitencia sacramental, practicar obras buenas, como limosna, rezos, ayunos y mortificaciones. Porque nosotros sabemos que en la confesión, ahí entra todo el tema de las indulgencias, que es un tema muy interesante que podemos tratar en otro día, que es el tema de uno recibe el perdón y se nos borra la culpa, pero nos queda la pena. Por eso uno va al purgatorio. Uno puede haber sido absuelto de todo, haber sido perdonado absolutamente de todo, pero le queda pena por purgar.
y por eso va al purgatorio, a purgar esa pena. Si yo aquí en esta tierra me confieso con frecuencia, que eso me ayuda, es la mejor indulgencia en la confesión, si yo hago obras buenas, o limosnas, rezos, ayunos y mortificaciones, pequeños sacrificios, eso me va quitando purgatorio, me va quitando la pena. Si yo además me aprovecho de las indulgencias que la Iglesia me da, que como decimos es un tema maravilloso para entenderlo bien, el tema de las indulgencias, y luego para saber cuáles son las indulgencias, con qué me puedo ganar yo una indulgencia plenaria, por ejemplo, o otras indulgencias parciales, que me pueden quitar una parte de ese purgatorio, de esas penas que yo tengo. Entonces, y deseemos lucrar cuantas indulgencias podamos, nos abrevian las penas que tendríamos que pasar en el purgatorio. Entonces, esto nos ayuda también a cumplir la penitencia que nos dice el Padre, pero luego también uno ve que a veces dice, no, es que he matado, he robado, robé el banco, no sé dónde, venga, reza una Ave María. Uno dice que una Ave María, pues sí, yo estoy perdonado evidentemente, pero yo luego tengo que todo eso pasar, ¿no? Voy a tener que purgar todo eso. Entonces, si lo purgo aquí en la tierra con mortificaciones, con rezos, con oración, etcétera, va a ser mejor, me voy a liberar del purgatorio, ¿no? Hay un salmo que lo escuchamos con frecuencia así: si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Aquí es otro aspecto, podríamos decir, del examen de conciencia. Muchas veces nosotros el examen de conciencia lo hacemos de una manera negativa, ver las cosas que hemos podido fallar o ofender. Aquí, en un texto que el doctor Plinio nos presenta, vemos el otro aspecto. Este salmo nos dice, si hoy escucháis su voz, cada uno de nosotros todos los días escucha la voz de Dios. A lo mejor no físicamente, pero en nuestro corazón, para hacer una obra buena, para rezar, para vencer una dificultad. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos el examen de conciencia analizando? No, yo he escuchado la voz de Dios y yo he sido fiel a esa voz. ¿Cuántas veces escuché yo la voz de Dios y fue fiel a esa voz de Dios? El doctor Plinio nos dice, vea que la cuestión no es si endurezco mi corazón, pero sí si oí la voz. Es decir, ¿he oído o no esta voz divina celeste que es como el reino de Dios? La primera cosa que es nutrir mi enlevo, mi amor, mi admiración hacia Dios. Yo he querido crecer en ese amor, en ese enlevo hacia Dios. Es un punto del examen de conciencia que muchas veces no hacemos. Verlo no tanto por las cosas que he hecho, porque eso lo puedo analizar y tengo que analizarlo después, pero si yo crezco en el amor de Dios, en el enlevo, eso me va a ayudar después a vencer cualquier dificultad. Entonces Dios habla, Dios me habla. ¿Hemos escuchado la voz para ser mejores o la hemos dejado pasar? Entonces la primera cosa es nutrir mi enlevo, mi entusiasmo hacia Dios, mi crecimiento espiritual. Después voy a ver qué falta yo cometí o no cometí en relación a otras cosas. Es como si, en la confesión, es como si una montaña de inmundicias se hundiese en el infierno. Uno cuando se confiesa todas nuestras miserias se hunde en el infierno y aquella alma queda limpia. El alma sale del confesionario y va a rezar su penitencia o va a cumplir su penitencia. Perciben fácilmente por ahí la grandeza en ese sentido de la palabra verdaderamente divina del sacramento de la confesión. Y hace al hombre capaz de batallas morales que el hombre por su naturaleza no podría. La confesión nos da fuerzas para tener batallas espirituales que por nosotros mismos seríamos incapaces, por la gracia que nos da. De manera que cada persona que sale del confesionario es un héroe que se levanta para librar una batalla que el hombre no es capaz. Nosotros no somos capaces, más que por la gracia de Dios. Por eso cada persona que se levanta del confesionario es un héroe que está dispuesto a librar una batalla de algo que nosotros no tenemos fuerzas. Esa es la fe con la que nosotros nos levantamos del confesionario. Y su alma, el alma de la persona que sale del confesionario, hasta hace poco inmunda, está lista para las maravillas de las maravillas, recibir la visita de nuestro Señor Jesucristo. Bajo las especies eucarísticas, viene y habita en él. Es decir, gracia mayor, gracia más magnífica no puede haber que esa. Esta gracia entra en su alma. La presencia de nuestro Señor Jesucristo, gracia más grande no existe. O sea, la confesión nos prepara, en el fondo, para recibir al propio Dios, que es otro tema importantísimo. Aquí estamos viendo, confesaos bien, la importancia de hacer una buena confesión. Otra charla, de aquí a poco, la haremos sobre comulgad bien. Cómo debemos hacer una buena comunión.
una buena preparación, una buena acción de gracias, cómo debe ser nuestro relacionamiento con Dios. Ese es otro tema, importantísimo. ¿Cuántas veces uno comulga, se queda arrodillado 3 segundos en el reclinatorio, se sienta y se pone a hablar, a ver el móvil? No, hemos recibido al propio Dios. ¿Qué comunión estoy haciendo? ¿Estoy comulgando bien realmente? Ese será otro punto, no vamos a adelantar aquí, otro punto, comulgad bien. El doctor Plinio nos habla, es como 2 milagros. Son 2 milagros que se operan en la confesión. Uno, que haya penitentes, y otro, que haya confesores, porque excede la miseria humana. No está en la proporción de la miseria humana. Es raro, es singularísimo todo esto. De todas las instituciones que existieron sobre la faz de la tierra, el confesionario, entonces, es una institución todo especial. Si ustedes quisieran razonar un poco, el confesionario es una cosa de otro mundo. Solo es comparable a ese milagro el antimilagro, podríamos decir entre comillas, es decir, una cosa que no es milagro, porque propiamente el milagro el demonio no puede hacer, es la insensibilidad de los hombres a la vista de esta maravilla. O sea, ¿cuál sería el antimilagro? El milagro sería la confesión. ¿Cuál sería el antimilagro? El antimilagro sería la insensibilidad de los hombres a esta grandeza que Dios ha dejado, que es la confesión. ¿Cuántas veces se ve eso? Insensibilidad en los corazones al escuchar hablar de la confesión. Es el antimilagro. El milagro es nosotros aprovecharnos de esas gracias, de lo que Dios quiso dejar instituido, y el antimilagro es en nosotros ser insensibles a esa maravilla, que casi no veo a nadie extasiarse con eso. Se hunde en las tinieblas, entonces la persona se hunde en las tinieblas del confesionario, se confiesa, se recibe un perdón que vino del cielo, o sea, algo fantástico. Se cuenta para un desconocido toda clase de cosas y se sale tranquilo, sin la menor preocupación. Y después encuentra a un pobre desconocido, dispuesto a oír aquella vergüenza, el sacerdote, y que queda horas dentro del confesionario oyendo la ropa sucia de la humanidad entera desfilar por ahí. Es una cosa de otro mundo, encontrar quien quiera hacer esto. Todo esto está fuera de los patrones humanos. Sin la gracia no se mantendría. Sin la gracia no se mantendría que hubiese confesores ni penitentes. Porque el confesor es una gracia. ¿Por qué? Porque es una cosa que evidentemente que él está escuchando ahí, es una gracia de Dios, evidentemente. Él está tomado por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque está escuchando todas las miserias de las personas. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. ¿Cuántas veces uno pasa? Y se le pasa el tiempo volando. ¿Por qué? Porque está ahí contento. Muchas veces la gente se piensa, no, pero el confesor se va a acordar luego mis pecados, no sé cuándo. El confesor se olvida absolutamente de todo. Hay gente muchas veces que viene, oiga, padre, ¿usted se acuerda que hace una semana le dije, o hace 15 días que yo estaba... Casi, pues, mire, no me acuerdo, porque algunas cosas sí, uno se acuerda de ciertos problemas que uno le ha aconsejado y eso, pero cuando son faltas, pecados, todo eso, queda olvidado. Señal de que Dios es un reflejo de cómo Dios se olvida de nuestras faltas. Es una maravilla, es un milagro continuo el confesionario. Y yo creo que, bueno, aquí veíamos lo de la buena confesión y mala confesión, y para terminar vamos a poner un pequeño vídeo que encontré por ahí, que estaba ya hecho hace tiempo. Por desgracia no es que tenga una muy buena calidad, pero yo creo que da para seguir. Los subtítulos están en español y lo comenta todo este tema de la confesión. Son 4 minutos, son comentarios de Monseñor Juan, nuestro fundador, y del doctor Plinio también, hablando de la maravilla del perdón, del ser perdonados, de la maravilla del confesarnos. Deus se alegra mais em criar uma graça de arrependimento do que criar uma graça de inocência. E essa é a maravilha, porque ele também podia ter encontrado um sistema de perdão, todo ele sui generis, diferente desse. Todo aquele que pecar, bate na parede da cabeça 3 vezes. Pum, pum, pum. Senhor, pequei, imediatamente está perdoado. Podia ser. Ele não fez isso. Ele instituiu
o sacramento da penitência, para obrigar a que aquele que pecou, aquela que pecou, se ajoelhe ali ao lado de um outro homem, de uma outra criatura humana, tal qual ele mesmo, e declina a sua falta. Padre, andei mal. Fiz tal coisa, com tais agravantes. Eu vos peço, perdoai-me. E a hora verdadeiramente celeste. O padre levanta as mãos, faz o sinal da salvação e diz: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pazes estão feitas, a graça inunda aquela alma. O homem se inclinara diante do padre como um verme miserável. E que de repente vira borboleta e começa a voar. Um homem que se ajoelha é pecador, que voa depois. Terminada a confissão, dada a absolvição, olha-se para o penitente e diz: que anjo impressionante, meu Deus do céu. Deus se esquece das nossas faltas a partir do momento que a gente reconhece que andou mal e pede perdão. Aí pronto. É evidente que Ele nos perdoa. E eu me ajoelhei no confessionário, mas fico meio na dúvida se eu confessei bem ou não confessei bem. Filho, filha, os teus pecados estão perdoados. E nós devemos abandonar nas mãos dele inteiramente. Devemos abandonar nossa alma, nosso coração, nossas misérias, tudo nas mãos dele. É uma misericórdia perdoar, é uma misericórdia extravagante, é uma misericórdia extravasante, é uma misericórdia sem limites que tem nosso Senhor Jesus Cristo. E é nessa misericórdia que nós devemos confiar, tanto mais que Ele põe junto a nós uma mãe de misericórdia. Confiemos nesta bondade, nesta misericórdia e caminhemos com paz de alma rumo à nossa salvação eterna.